Biólogo. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, traes un pantante. Ya andaba buscando dónde ponerlo, me dijiste que Es un dinosaurio. No, es un elefante que sirve para poner esta cosa aquí. Ah, no la conseguí, Ernesto. La neta ni la busqué. Ah, maldita sea. Ahí está. Ya, ahí está. Eso es. Listos. Ahora sí. Ya estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia 102.5 Radio Unicash. Y hoy les tenemos una sorpresota. Estoy como pavo real la víspera de Navidad, así todo gordo y henchido. Además, ya llegó también el doctor locutor comunicador Ernesto Velázquez, que no está saliendo ahorita en la transmisión de las redes sociales porque está muy para allá. Está muy para allá. Pero hoy tenemos en el estudio a un invitado especial. Doctor, antes de que presente a mi invitado especial, déjame ponerte la siguiente melodía para que adivines de qué vamos a hablar el día de hoy. A ver. ¿Ya adivinaste de qué vamos a hablar, doctor? Ya. A ver, ¿de qué? El tema del medio ambiente, política. Sí. A ver. Pero además, un invitado. No, política y medio ambiente, política o el medio ambiente de la política. Yo ya no sé cuál de las dos, pero el día de hoy está con nosotros, sí, señoras y señores, en vivo, a todo color, de carne y hueso, el doctor Froilán Esquinca Cano. Que sigan los aplausos, que sigan. No, la gente está de pie aquí en el auditorio. No, es que por Dios, o sea, tener al doctor Froilán Esquinca Cano aquí es todo un lujo, doctor Ernesto Velázquez. Así es todo un lujo, un privilegio tener al buen amigo Froilán Esquinca Cano. Por supuesto que para nosotros y para este programa es una enorme satisfacción, porque además poder pescarlo es muy difícil. No, dímelo a mí, pero bueno. Aquí estamos. Felicidades, bienvenido, y vamos a empezar el programa. Esto es Biosfera Radio, Descubre tu Mundo. Empezamos. Qué bonita entrada. No, eso más lleva a traer cohetes, pero aquí no me corre. Biosfera Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Qué bueno, eso estuvo bueno. Doctor, si salgo. A través del periodismo ambiental. Hablemos de biodiversidad. Naturaleza. Medio ambiente. Noticias. Entrevistas. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Y el profesor investigador, doctor Ernesto Velázquez. Sí, ¿no? Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes a una emisión especial de Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Nuestro objetivo es contribuir a la divulgación de la ciencia, y qué mejor que uno de los divulgadores revelación de los últimos años, y lo digo así en toda la extensión de la palabra. Él es un divulgador por excelencia, es el doctor Froilán Esquinca Cano. Bienvenido a tu humilde programa en este estudio de Radio Unicash, biólogo Froilán. No, muchas gracias por la bienvenida. Siempre es un gusto y un honor estar aquí y compartir pues todos los que son las actualidades y el devenir de la vida y los avatares que tienen los ecosistemas en nuestro país. Eso.
Me acompaña como siempre el titular, también co-conductor de este programa, de esta emisión y de muchas andanzas, doctor comunicador, locutor Ernesto Velázquez. Carlitos, muy buenos días. Para nosotros es un placer, ya lo habíamos comentado, captar, pescar al doctor ahora, Froilán Esquinca Cano. Ha sido difícil por toda la agenda que en los últimos tiempos ha tenido, y fíjate que este programa está muy interesante. Vamos a hablar de un tema que pareciera muy escabroso, pero que también... El público no deja de aplaudir, no deja de aplaudir porque está el biólogo Froilán. Escúchalos. La gente está de pie. Sí. Te gusto estar aquí. Perdón, pero el público lo que pida. No, por supuesto. Decías, doctor, lo que... No, de un tema que parece muy escabroso, política en medio ambiente, o como bien lo planteabas, la política del medio ambiente. medio ambiente, ¿no? Son temas que hoy en día le tenemos que entrar, y creo que Froilán Esquinca, en toda su trayectoria académica muy vinculada al tema del medio ambiente, y con esta experiencia reciente que acaba de tener en el Senado de la República, pues queremos aprovechar esa experiencia que he tenido. Fue senador, desayunador, todo el biólogo. Tienes sentado a tu lado a un senador de la República. No, a una personalidad que yo sí lo tengo que decir. Nos cuesta mucho trabajo a los comunicadores el poder entrevistar al biólogo Froilán. Te voy a decir por qué. Tú lanzas una pregunta y el biólogo Froilán lo empieza a desarrollar, a desmenuzar, a desarrollar, y tienes que ir a su ritmo para pescar la información, porque él se sigue, te empieza a decir y tienes que agarrarlo. Es una persona muy sapiente. Claro, por supuesto, todo ese bagaje de información que tiene Froilán con toda la experiencia en el tema ambiental. Déjame decirte que Froilán es de los primeros biólogos que, bueno, se formaron en la UNAM, pero de los primeros que vinieron a hacer escuela a Chiapas, ¿no? Es parte fundamental de la historia de la biología en Chiapas, así como lo es Juan Luis Cifuentes a nivel nacional. Por supuesto que Froilán ha dejado mucha huella aquí en el estado, formando biólogos. Yo me acuerdo muy bien las primeras camadas de biólogos que se formaron en Chiapas, egresados de la escuela de biología, fueron casi todos apadrinados por Froilán Esquinca. Por el doctor. Él le dio los primeros trabajos a los biólogos que egresaron de la entonces Escuela de Biología. Entonces te imaginas la enorme satisfacción para nosotros los biólogos. Y la satisfacción de un aprendiz de periodista ambiental que hace muchísimos años llegó a tocar puertas, hace muchos años llegó a decir, ¿y cómo le hago? Y el biólogo Froilán dijo, ¿de veras quieres dedicarte a esto? Voluntad, vocación, no te caigas. Te caes, te levantas. Y hoy seguimos aquí, igual caídos, pero nos estamos levantando. Y yo tengo que preguntarle al biólogo Froilán, sí, yo tengo que hacerle esta pregunta, porque entre... ¿Qué se siente estar allá arriba, el biólogo? Así, mira, tienes la cámara alta, está toda la bola de senadores, así, todos de que morenos y cafecitos y rojos. Y tú estás acá con tu pin, porque tienes un pin de senador, tu corbata, te vi de corbata, biólogo. ¿Y qué se siente? Bueno, creo que uno de los grandes retos que tiene cualquier legislador que es electo es pues cumplir con lo que le mandata la Constitución, y sobre todo en este caso las reglas que nos ordenan, pero más que nada cumplirle a la sociedad. Y creo que esa fue la primera parte que nos tocó vivir junto con el ahora diputado federal Zoé Robledo, con quien nos liga, aparte de una amistad, una convicción de servicio. Pues teníamos una agenda ambiental año con año. Y pues en realidad lo hacíamos como un ejercicio para ver qué escenarios son los que podemos... Tú eras suplente, ¿verdad? Suplente, sí. Y entonces hacíamos esos ejercicios. Por fortuna también eso me ligó a trabajar mucho con el equipo que después fue parte de lo que trabajamos juntos, ¿no? Pero sí creo que es un trabajo muy importante el entender y comprender la relación que tiene el legislador con su sociedad, y sobre todo las comisiones a las cuales representas y la tarea que tienes que efectuar, que principalmente son tareas que debes de llevar esos escenarios hacia la consulta pública, o sea, qué es el tema que te corresponde. En el caso de radio y televisión, por ejemplo, nos tocó a nosotros y fue un tema bastante escabroso, pero muy importante, y que radio y televisión. Así es, fue la Comisión de Radio y Televisión,
muy difícil, una ley que estaba en ciernes y que se le llamó la ley Chayote. Sí, muchos vacíos. Y que sí. también, pues lo que se hizo, tanto el senador en turno, que fue Zoé Robledo, y el equipo, pues fueron a abrir espacios también para hablar con la sociedad civil, para hablar de radios comunitarias, para ver varios temas que después ya cuando entré yo, pues ese tipo de atención que hicimos fue muy interesante porque llevamos 2 votaciones dentro de lo que fueron las 3 comisiones unidas, las llevamos a votaciones extraordinarias e incluso se logró una votación que se fuera al pleno, que fue un gran logro, yo creo, porque ese tema tan escabroso pues hablaba de que no, todo el mundo estaba de acuerdo con ello. Entonces yo creo que ahí una parte importante fue llevarlo al pleno y tener el 30% de la votación. 30%. Entonces creo que eso, pues en términos de política pública, de ser una oposición, pues fue un gran logro de parte de todos. Pero esos son temas que son ahora modernos, que tienen que abrirse al contexto de lo que representa la pluralidad y la interculturalidad incluso, que es parte de lo que se tiene que trabajar con la radio y la televisión. Pero de un tiempo estas bandas que se abren para poder darle espacios a nuevas, o radios que están con dificultades económicas y que no pueden migrar a nueva tecnología. Entonces todo eso fue lo que se vio, se logró apoyar, pero al mismo tiempo se abrieron nuevos espacios para poder hablar de radios comunitarias y de interculturalidad, ¿no? Muy Entonces bien. creo que es un tema. Sí, Freud, mi estimado Freud, aprovechando la experiencia que tuviste en el Senado y que nos platiques un poco, ¿cuál es el sentir tuyo ahora que dejas un poco esta parte de cómo se vive la política ambiental o cómo lo ven los senadores la política ambiental a nivel nacional ahora que estuviste en el seno? Mira, de la gente que toma decisiones, ¿no? Sí, quisiera ser muy sensato. Como la política ambiental del país está en una grave crisis. Es una grave crisis que no se entiende realmente cómo se ha podido desconfigurar un sector que desgraciadamente debió haber sido un eje central de lo que sería la articulación de políticas públicas para el desarrollo sustentable. Se planteó desde el origen de la Semarnap esa visión, por fortuna que se logró consolidar muchos logros en términos de áreas protegidas, de corredores biológicos, de cuencas, de trabajos incluso pioneros como fue el manejo de la vida silvestre, la gestión del territorio también para hacer comanejos en algunos casos, o los programas de manejo forestal sustentable, que fueron dando elementos muy importantes de tejido social participativo y de gestión del territorio, pero finalmente una parte que desgraciadamente siempre está inmanente ahí son los intereses que mal llevados y mal manejados pues llevan a sucumbir a las instituciones, pero también llevan a una corrupción muy fuerte. Entonces creo que el tema de los aspectos que cambian en el año 2000, 2006, o sea, tuvimos 12 años de gobiernos panistas que mucho privilegiaron también esta parte de el desarrollo, incluso afloraron muchos permisos en zona federal, manglares, etcétera, que fueron dándose permisos, mucho de lo que fue la contaminación en lugares críticos que no se atendieron, y la falta de cultura en el manejo de la política pública interinstitucional. Entonces creo que un trabajo que quedó ahí. Desgraciadamente no se pudo abrir ese espacio de gestión durante esos 18 años prácticamente para poder lograr retomar la visión de la gestión participativa del territorio. Hubo un pequeño espacio con Fox en la microcuenca, un poco de espacio en la parte de ecorregiones, pero sí se consolidaron áreas naturales protegidas, pero si vemos a la CONAMP ha venido degradándose en la cantidad y calidad de gente que ha venido incorporándose. Pobre gente, en muchos casos está más con menos. Así es, saliendo de las dependencias, de las reservas. El recurso no se gestiona, recurso suficiente para poder participar en las áreas protegidas, ha venido cayendo también. El manejo forestal sustentable también ha venido cayendo. Los programas que son de restauración y participación, incluso el propio PET, que es el programa de empleo temporal, también ha venido cayendo. Entonces, incluso un punto de acuerdo que logramos allá, 2 puntos de acuerdo con los viveristas en Chiapas, fue decir que de la promesa del plan de gobierno del 2012-13 al 2019, a la fecha se estaban planteando 15,000 hectáreas de restauración de ecosistemas, y nada más se tenían en el año 2012 en adelante, aproximadamente 2013, perdón, 3 a 4,000 hectáreas máximo. Entonces
traíamos un déficit nada más en ese rubro de 13,000 hectáreas, cuando menos. Entonces sí hay una parte importante que no se le dio seguimiento a las políticas públicas en torno a la cuestión de la participación social y el desarrollo sustentable, pero tampoco se dio una gestión interinstitucional. Casi fueron mandatos cuando llegaron a visitar a la Selva Lacandona e instruyeron ahí mismo en el año pasado a el secretario de SEDATU, al secretario de Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Social y al CDI, que vieran cómo se articulaban para fortalecer esa estrategia, cuando pues eso ya venía sucediendo desde el 95, que tuvimos la experiencia de las bioregiones, ¿no? Tiraron el arroz, tiraron el café, luego lo llegan a limpiar, luego lo vuelven a batir, luego lo vuelven a limpiar y dicen, no, alguien lo tiró, hay que echarle la culpa. No, es que está muy difícil eso, biólogo. El problema es realmente de que la conciencia de la ciudadanía alrededor del medio ambiente ha venido minándose en torno a la cuestión de la conectividad con los ecosistemas, con las cuencas, y ha quedado exclusivamente metido hacia una zona urbanita, ¿no? Sí. O sea, pensamos que nada más el tema es la basura que está aquí dentro de la colonia, cuando realmente el problema se magnifica y vemos que llega hasta el cañón del sumidero, ¿no? Y ahí viene también relacionado con los efectos de la huella ecológica. Sí, hay un tema que acaba de plantear Freud, ¿no? Cómo hemos focalizado mucho el tema ambiental a la zona urbana. Y vamos a retomar un ejemplo que estuvo muy en los últimos días con la ciudad, el derribo de los árboles que sucedieron sí, por ocurrencias de un funcionario. Hicimos como sociedad, como gente, mucho escándalo alrededor de un tema. Cuando estamos perdiendo cientos de hectáreas en las selvas Lacandona, cuando estamos perdiendo cantidades impresionantes de bosques en la zona de los altos de Chiapas, cuando están sucediendo contaminación terrible con la mayor parte de las cuencas del país. Es decir, no hacemos nada por restaurar y recuperar la cuenca más importante que tenemos los Tuxtlecos, que es la cuenca del río Sabinal. Porque nos es ajeno, Ernesto, pero con esta reflexión, ¿qué te parece si regresamos? Porque vamos rápidamente con nuestro equipo de investigaciones especiales de Biosfera. No nada más Carmen Aristegui lo tiene, también Biosfera Radio lo tiene. Vamos a conocer un poquito de esta presión a la cual los seres humanos sometemos a los ecosistemas, a los recursos naturales, y que nos estamos disparando en los pies, nos estamos disparando en la cabeza con esto. La huella ecológica, ¿qué les parece? Vámonos, mi estimado Amin Alcázar, los controles técnicos. Están escuchando Biosfera Radio, explora tu mundo. Vamos a regalar este libro, Biodiversidad y Sustentabilidad. ¿Qué te parece la pregunta? Que nos digan en qué mes. De las capacidades de nuestro planeta para regenerarse, lo asegura el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y es que debido al consumo actual, a las malas o nulas políticas ambientales que existen alrededor del mundo, la humanidad, para satisfacer sus necesidades, va a necesitar disponer de dos planetas equivalentes a la Tierra la década de los años 2030. La huella ecológica de la humanidad es un mecanismo que evalúa el consumo de recursos naturales, entre otras cosas. Ha superado ya el 30% de las capacidades de nuestro planeta azul para regenerarse, y es que el índice Planeta Vivo, un instrumento calibrado para medir la evolución de la biodiversidad mundial y que abarca 1.686 especies de vertebrados en todas las regiones del mundo, ha disminuido casi en un 30% en los últimos 35 años. Los abusos y la grave presión de la humanidad sobre nuestro planeta se ha duplicado en las últimas 4 décadas por dos razones. Una, el crecimiento demográfico, y por el aumento del consumo individual. Esta sobreexplotación está agotando los ecosistemas y los desperdicios continúan acumulándose en el aire, en la tierra y en el agua. Como resultado, la deforestación, la escasez de agua, el declive de la biodiversidad y el desorden climático provocado por la emisión de gases con efecto invernadero ponen cada vez más en peligro el bienestar y el desarrollo de todas las naciones. Pareciera cada vez más improbable que alcancemos el objetivo que apuntaba la
la Convención de Río sobre la diversidad biológica acerca de reducir la erosión de la biodiversidad mundial de aquí al año 2010. Además de la huella ecológica mundial y el índice Planeta Vivo, el informe presenta este informe que muestra el Fondo Mundial para la Naturaleza, un tercer instrumento de medida llamada la huella del agua, que evalúa la presión resultante del consumismo sobre los recursos hídricos a escala nacional, a escala regional y a escala mundial. Y es que el problema es que el agua es un recurso distribuido muy desigualmente a través del mundo. De esta manera, unos 50 países se encuentran actualmente enfrentados a una escasez hídrica moderada o grave, y el número de personas que sufren la pérdida del agua, la pregunta es, ¿en qué mes empezó su gestión en el Senado de la República? Breve, pero bien sustanciosa. El doctor Froilán Esquinca Cano, que está aquí con nosotros en el estudio de Biosfera Radio. Miren este librote, bien bonito, el doctor Froilán Esquinca Cano. El que trae el doctor, ese me lo va a regalar a mí. Este es para usted. La tierra es nuestra casa y es necesario que nosotros tomemos conciencia de ello. Cualquiera de los dos mundos. Eso, doctor, eso. Naturaleza, biodiversidad, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Pues como se habrán dado cuenta ustedes, estamos de albricias, estamos festejando aquí en Biosfera Radio Descubre tu Mundo, porque ya en una semana más estamos cumpliendo nuestro primer año de esta nueva temporada, pero en realidad sería nuestro 7º año de transmisiones, interrumpidas, porque ya nos andaban corriendo. Yo sentí bien feo, dije, ay no, voy a hablarle a mi amigo, al senador, todavía no era senador, era desayunador en aquel entonces, pero le voy a hablar a mi amigo, el biólogo Froilán, todavía no era doctor, también era biólogo, también era maestro, pero no, afortunadamente hubo el muy buen tino de confiar en este proyecto de divulgación de la ciencia a través de esta emisión radiofónica Biosfera Radio Descubre tu Mundo, ahora en una nueva etapa con el doctor, locutor, comunicador Ernesto Velázquez. Aquí estamos haciendo los primeros pininos en la comunicación, en la divulgación de la ciencia, y agradecerte por No, a mí no. Cocheo que nos has dado en este. Al biólogo finalmente también, ¿no? La invitación tuya por pertenecer a esta Asociación Nacional de Locutores que nos ha dado cobijo para poder. Vamos a invitar al doctor Froilán. Claro. Sí, ¿qué te parece? Además de ser el pionero más bien de la biología chapaneca, creo que es uno de los primeros divulgadores de la ciencia. Y hablando precisamente de esto, el término biodiversidad se diversifica de tal manera que en la política cobra un especial significado. La biodiversidad nos habla de la gran cantidad de especies animales y vegetales e interacción de los mismos en una gran biosfera, pero en el Senado, en la Cámara Alta, allá donde se toman las decisiones, hay fauna muy específica. Y para esto el biólogo Froilán, yo estoy casi seguro que con ese ojo de biólogo, él empezó a determinar, a identificar los antropoides, a las víboras, a un montón de fauna que hay ahí. Platícanos de la biodiversidad del Senado, biólogo. Sí, hay esta fauna virtual. Fauna virtual. Oye, a ver, y aprovechando de la analogía que hace Carlitos sobre la fauna, ¿qué tanto está representada nuestra fauna, es decir, los biólogos en estas es muy interesante, precisamente, empiezo por el final. Dice, las coincidencias fueron enormes, porque en la 62 legislatura estaba la Silvia Garza, la senadora por Tamaulipas. Ella es bióloga. Wow. Entonces, en la 63 está ella y entro yo al final. Entonces, es la primera vez que coinciden dos biólogos, y en la 62-63 la primera bióloga. La primera bióloga. Senadora. Sí. Y el segundo senador biólogo soy yo. ¡Wow! Pionero, mira. Entonces, y ahora entenderás por qué el tema ambiental, más bien por qué la política ambiental a nivel nacional forma parte de la última
discusión que se hace y la poca importancia que se le da a la política ambiental. Porque déjame decirte que hay un antes y un después de la presencia de Julia Carabias. Claro. ¿no? Por supuesto, parecía que el tema ambiental se posicionaba en México con la llegada de Julia Carabias a la Semarnat. Y culmina su periodo, ¿y qué pasó después? Bueno, yo creo que ha habido una confusión en la política pública y sí, voy a ser muy enfático en ese sentido. Y más en Chiapas. Yo creo que uno de los temas más importantes que logramos consolidar después de muchos años de gestión, presencia, lucha y política, incluso Julia fue la primera que logró hacer y coordinar una primera visión de biología y de biodiversidad, incluso de sustentabilidad, cuando fue asesora del PESUM. El primer documento integrado para eso fue coordinado por Julia. Después, eso, en la lucha de varias organizaciones, logramos hacer presencia para que se construyera la Semarnat. Sí. Y en ese sentido, Semarnat con P. Aquí hicimos una organización que se llamó Biosur. Biosur, claro, Biosur empujó, junto con varios biólogos que estuvimos empujando esa organización, pues hicimos la propuesta, logramos una estrategia para poder posicionarnos en una campaña, y al final de los tiempos, cuando exactamente ya me estaba invitando Julia para irme para allá, ella y el gobernador en turno, Eduardo Robledo Rincón, conciliaron y dijeron, no, pues Froilán es el secretario, ya me lo había propuesto, dijo Eduardo. Entonces así es como se establecen las dos primeras secretarías a nivel nacional y a nivel estatal, que tenían totalmente el enfoque de desarrollo sustentable y pesca. Sí creo que es muy importante hablar de ese parteaguas. ¿Por qué? Porque el problema ha sido que desgraciadamente hemos sido muy respetuosos con los abogados para que sean ministros. Hemos sido muy respetuosos con los economistas para que sean secretarios de Economía. En algunos casos ya no se respeta la economía, en algunos, pero hemos sido muy respetuosos para la agricultura y la ganadería. No, a veces no. Pero entonces estos cambios de la política pública, en donde se ha pensado que lo que se necesita son administradores o abogados para poder atender las cuestiones ambientales, pues no es cierto. Realmente los hechos han hablado. Los hechos han hablado. El primer delegado de la Profepa, porque estudié, incluso me formé y estudié Derecho Ambiental, tomamos un diplomado con la UNAM, y Roberto Buentello y yo, y David Sol también fue egresado de ese curso. Fuimos tomadores de decisiones posteriormente, pero nos preparamos en Derecho Ambiental. Entonces, siempre se ha planteado que quienes deben de conducir un sector deben ser gentes que sean las que puedan ser integradoras. Sí. Y mucho del trabajo del biólogo ha sido parte de ello, integrar equipos y formar equipos para gestionar participativamente el territorio. Por eso es que nacieron las áreas naturales protegidas con una visión diferente en Chiapas, porque participaron multi e interdisciplinariamente grupos de trabajo para poder construir esas áreas naturales protegidas. Y no fue una casualidad, fue todo un trabajo que se fue dando con estos encargos que se hacían incluso con recursos que lográbamos de fuera, que podían ser de TNC, de CI o de otras fundaciones, a través de la Fundamat, pero entonces se contrataban a grupos en donde había sociólogos, antropólogos, biólogos, etcétera, forestales, pero esos estudios eran coordinados muchas veces por la visión ecosistémica, y que precisamente es donde cambia el paradigma. O sea, nosotros sí tenemos esa visión ecosistémica, sabemos de esas interacciones y lo frágil y lo vulnerable que puede ser. Entonces no es privilegiar, sino más bien sí podemos y debemos tomar decisiones los biólogos, pero por eso tenemos que prepararnos. Claro, creo que hay una parte pública importante en la administración pública. Sí. Entonces lo otro es la administración como tal, que implica el avance físico, financiero, programático, etcétera, que también lleva toda una lógica de planeación y de organización. Pero la parte de incidencia en políticas públicas sí creo que es donde no solamente los biólogos, sino todo el mundo debe de trabajar en conocer cómo se construye una ley, cómo se hace cada uno de esos puntos de acuerdo, cómo se traduce en esa incidencia para hacer gestión con una dependencia, y cómo eso se traduce en una realidad con la gente. Entonces yo creo que sí, una parte muy importante que sí se construyó, que sí se trabajó, que sí se lograron muchos resultados fue aquí a través de la Secretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca. Sí se fortaleció el Instituto de Historia Natural, y que después se convirtieron en desgracias porque se cambió y alguien decidió extinguirlo, cuando todo el mundo hubiera querido en el país tener un Instituto de Historia Natural. Le pasamos funciones de tomar decisiones legislativas, de tomar, digamos, acciones punitivas a un Instituto de Historia Natural y Ecología. Después lo hicimos vivienda. También, experimentando. Después
le quitamos la pesca, hicimos una secretaría de pesca, después le quitamos la forestal y lo mandamos otra vez. Entonces hicimos un juego muy improvisado de lo que sería la administración pública ambiental. ¿Y qué es lo que logramos? Fragmentar la toma de decisiones, acelerar la deforestación, la degradación de los suelos, tener un problema grave en las cuencas, tener un problema de desechos sólidos en cada uno de los municipios, no hay uno que se escape, y tener un problema de coordinación intersectorial que permita articular esa visión del desarrollo sustentable. Y mientras nos poníamos o se ponían de acuerdo los tomadores de decisiones, la degradación medioambiental continuaba a pasos acelerados. Doctor Ernesto, hace 25 años, recién desempacado de tierras chilangas de la CDMX, de Feño de Corazón, yo tuve la fortuna de abrir los ojos, reorientar lo que a nivel personal quería hacer, y dije, aquí es donde Chiapas tiene verdor por donde quiera, y hablo de naturaleza, no de otras cosas, y tuve el honor de conocer al hoy doctor Froilán Esquinca Cano. Él, además de haber sido director del Instituto de Historia Natural y Ecología, has pasado por un sinfín de puestos, te has preparado, has tenido diplomados, ya estuviste en un escaño en el Senado. Tú eres egresado de la Universidad de Chapingo. No, la UNAM. La UNAM, de la UNAM. Sí, la Facultad de Ciencias. ¿En qué generación eres? 75, 79. 75, 79. Mi maestro Juan Luis Cifuentes. Muy bien, y ese ponerse de acuerdo ha tardado muchas décadas, y la degradación va a pasos agigantados. ¿Cuáles son los escenarios, doctor Froilán Esquinca Cano? Bueno, son críticos, o sea, precisamente un punto de acuerdo que fue lo que propusimos es, uno, la parte del maíz y la parte biocultural del maíz, y lo logramos a través de con varias organizaciones y la Fundación Tortilla. Estamos dejando de consumir el 40% de la tortilla de los mexicanos, estamos consumiendo tortilla envasada y de mala calidad, no nixtamalizada. Sí. Y por el otro lado tenemos la incidencia del número 1 en obesidad infantil también ya, y obesidad de adultos y obviamente la diabetes. Entonces ese es un tema gravísimo que tenemos que recuperar identidad cultural a nuestra agrobiodiversidad. Otro punto importante y asociado a ello es la pérdida de suelo y la concepción de lo que sería la degradación y deterioro de lo que serían los ecosistemas y la pérdida de servicios ambientales. Y eso nos lleva a entender entonces a la valorización de ellos mismos, y entonces mucho ligado a las áreas naturales protegidas. Sí tenemos una gran cantidad de áreas naturales protegidas, pero los estamos insularizando. Entonces hay un tema de conectividad y de manejo y de gestión del territorio, que por eso precisamente se tenían las sumas, los manejos forestales sustentables, la gestión por cuencas o microcuencas, y obviamente todos esos elementos que implican la participación social y obviamente el manejo y la seguridad alimentaria, y aquellas producciones que puedan ser asociadas a la misma evolución del manejo, como sería el café, el aspecto de cierto tipo de plantaciones o cierto tipo de ganadería, que ya se tienen todos los elementos para hacerlo, como la agroforestería o el silvopastoril, o como plantaciones que puedan ser de biodiversidad que nosotros tenemos y que la hemos ido perdiendo, pero al mismo tiempo tenemos un enorme potencial como cadenas de valor o de ecovalor, como podemos decirle ahora, y todo eso ligado a la cuenca. O sea, creo que Chiapas no puede ya pensar en que estaría haciendo actividades que estén atentando contra el tipo de uso del suelo. Claro. El ordenamiento ecológico del territorio debe ser vigente y patente. El ordenamiento urbano debe ser una herramienta, pero que tenga dientes y machete y lo que sea, porque no se vale que estén asentándose en zonas donde ya están casi a punto de dormir en hilos, ¿no? Sí, como sí, sería sí, el canal de sumidero, ¿no? Sí. O esta parte que la piedra viva ya. Y usas herramientas y estrategias políticas hasta caducas ya, como estar invadiendo, y después sabes perfectamente que son los intereses de otros los que están atrás de ello. Y Chiapas y Tuxtla ha sido patéticamente invadido por ese tipo de organizaciones y escenarios. ¿Qué se hace falta? Gobernanza participativa, voluntad, gestión del territorio, claro. Y obviamente aplica la normatividad que corresponde, pero la concurrencia ahí es fundamental. O sea, no se vale que el Estado, el municipio y la Federación estén trabajando cada uno loco con su tema, y entonces las unidades territoriales deben ser de armonización de las políticas públicas y de gestión del territorio. Muy bien, ahí está
la información, el punto de vista, el dedo en la llaga que está poniendo el doctor Froilán Esquinca Cano sobre una problemática de falta de visión, falta de atención, con muchas ocurrencias, una falta de programas, de planes de ordenamiento ecológico territorial desde el municipio hasta lo estatal. Pero bueno, vámonos rápidamente a un corte porque me está haciendo señas muy feas a mí en Alcázar desde hace rato. Si ustedes lo vieran, parece emoji de estos emoticones con sus cejitas así encontradas, y me dice ya, corte. Bueno, nos vamos a ir a corte, doctor Ernesto, ¿nos lo permites? Claro que sí. Está usted muy callado, doctor. No, sí, estamos escuchando todo el bagaje de conocimiento de nuestro colega, sí. Hay que dejarlo. Harta información. Sí. Te digo, a los periodistas esto es un reto entrevistar al doctor Froilán. Muy bien, vámonos rápidamente a un corte y regresamos, es breve. Ya tenemos ganador del libro. Ahorita que regresemos les decimos. Solo después de que el último árbol sea cortado. Y luego, Solo en después de que el chorizo, último medio mundo río sea empezó a decir. envenenado. Sí. Solo después de que el último Por cierto, pez sea Desarrollo apresado. Forestal, no sé quién Solo sea, entonces dice saludos habrá amigos, uno. los El escucha. dinero Ricardo, no se puede Ricardo, comer. Ricardo, sí, qué buena onda. Ricardo, ¿qué onda? Es el secretario. Unicache FM, Secretario. Entonces tenemos a los ganadores que son. Así es uno. No, porque también va a regalar su Lulú, mira, Lulú Corso fue la última que dijo, abril. Luego Lulú Corso volvió a decir abril. Luego Ernesto Ovagal, en abril. Luego Diana Marcela fue la primera que lo dijo. Mi universidad. A ver, vamos conforme a la lista. Aquí no hay no hay cachuchazo. Aquí no hay cachuchazo. www.upn.mx. ¿No? Y lo mejor de todo No es que hay- yo mismo encontré la carrera que voy a estudiar acá, No hay en la más, UPN no de hay Chiapas. más. Qué buena noticia. Doctor, aquí están las pruebas. Voto por voto, casilla por casilla. Este programa es público, ajeno a cualquier A ver, partido doctor, político. ¿qué Queda hacemos? prohibido su uso para fines Pero distintos a los establecidos en el programa. mira, aquí está hasta la hora, está Sana registrado. ¿Qué convivencia. hacemos, doctor? Sociedad. Ahí está. Un Ahí está. pastor es el individuo que se desplaza a pie por un espacio Doctor, público pero al ahí aire libre está. que no utiliza Doctor, ninguna ahí clase está. de vehículo. Yo no Según el dije reglamento nada. de tránsito de la ciudad, A ver, doctor, eso es cachuchazo. Ahí está. Para No, una sana ¿por qué? Yo no escribo eso. Yo no tengo acceso a eso, doctor. Yo someta. El dengue, No hay chikungunya, sometimiento. Zika son A ver, enfermedades virales la transmitidas primera por la que picadura de lo un dijo mosquito. fue Evitemos Diana que se Marcela. reproduzca El en nuestro segundo hogar que lo dijo aplicando las fue medidas básicas. Ernesto Lava Ovagal. tinacos, Y patios la y tercera que lo floreros. Tapa dijo fue recipientes que Lulú Corso. almacenen agua. En Voltea ese orden cubetas fue. y botellas que ¿Qué no hacemos? utilices. Tira objetos inservibles que almacenen agua. Un piquete de este mosquito basta para ocasionar dengue que puede llegar a ser mortal. Fiebre chikungunya que incapacita por los dolores articulares y Zika que provoca Froilán tiene el libro. conjuntivitis. Si todos nos cuidamos, el mosquito no nos va a picar porque con La mosquitos primera que no dijo hay fue dengue, Diana Marcela. chikungunya ni Zika. Fue la primera Secretaría que- de Salud, Después viene Gobierno del Ernesto Estado de Ovagal, Chiapas. el segundito. Y la tercera fue Lulú Corso. Paréntesis. Amigas y amigos de Radio Unicach, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Valente Molina, director del Museo Regional, y quiero hacerles una atenta invitación para que visiten del 21 de septiembre al 21 de octubre, es decir, A un mes, ver, la doctor, yo exposición estoy aquí temporal sentadito La de este Reina lado Roja junto y al el viaje doctor al Froilán. Xibalbá. ¿Cómo Es puedo una tener yo oportunidad control muy importante del chat? para que Dígame, vayan no, con toda no, la no, familia le estoy al diciendo Museo que usted Regional de tenga Chiapas control del aquí chat, en simplemente Tuxtla por- Gutiérrez y conozcan la máscara por y el ecuanimidad. ajuar No, yo soy una mortuorio persona de muy una ecuánime. mujer que perteneció a la nobleza Ecuánime maya, es mi la segundo esposa nombre. de Pacal el Grande. Ecuánime. Es una exposición Chini, temporal muy uy, esperada, compuesto, muy uy. solicitada y bueno, finalmente se No, presenta con esto, en el Museo Regional de Chiapas, entrada libre para toda la familia, la Reina Roja que llega al Museo Regional de Chiapas. Asistan con la familia de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entrada libre. El Museo Regional está ubicado en la calzada de las Personas Ilustres en Tuxtla Gutiérrez. Gracias, nos va a dar muchísimo gusto verles en esta exposición temporal, La Reina Roja, el viaje al Xibalbá. Gracias. Paréntesis. Yo me formé con mi abuelita ahí. Declaratoria final de Radio Educación de la 12ª Bienal Internacional de Radio.
Bogotá, Colombia, 2018. La idea del premio incluye a las radios universitarias, a las radios indigenistas y a todas aquellas que tienen un cometido de servicio sin fines de lucro. El olor es agua puerca. Unicach FM. Estás escuchando Biosfera Radio, Descubre tu mundo. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es parte de un proyecto de divulgación de la ciencia, del proyecto de divulgación de la ciencia, que de manera conjunta impulsa Radio Universidad, Radio Unicach, el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 y el Museo de Zoología a través del Instituto de Ciencias Biológicas, que por cierto, Hoy, el día de hoy, martes 25 de septiembre, está iniciando la Semana de la Biología, doctor Ernesto Velasco. Así es, está iniciando la 33ª Semana de la Biología, vida a través de la ciencia. Es una semana muy especial, dedicada, por supuesto, a un joven egresado de nuestra institución y que además fue profesor de la Escuela de Biología, a punto de doctorarse, que muy conocido esta muerte lamentable del biólogo Adán Gómez González. Esta semana en particular se la están dedicando a esta trayectoria académica del joven Adán Gómez González. 33 33ª Semana de la Biología. ¿Ya había Semana de Biología cuando tú estabas estudiando biólogo? Bueno, yo estudié en la UNAM, pero sí vine en las primeras, incluso acompañé en dos al maestro Lamotte. Rafael Lamotte, en paz descanse, fue mi maestro, mi formador. Maestro de parasitología. Es más, cenó en casa de mis papás. Me acuerdo que vivían mis papás allá por Indehech. Sí. Ahí cenamos juntos y la pasamos súper bien. Pocas veces vi tan contento a mi maestro platicando todavía con mi papá. Entonces fue, para mí, siempre las semanas de biología han sido muy connotadas porque son un referente a nivel nacional, ¿no? Es muy común en las escuelas de biología y sobre todo la continuidad que ha tenido, que es, por fortuna es muy importante, reúne en ese espacio a muchos elementos de capacitación, de experiencias, de intercambios, incluso internos, que permiten fortalecer la visión del biólogo y sus interacciones, ¿no? Pero nada más, Froilán ha estado participando en la Semana de la Biología como ponente, como instructor, como parte de la mesa de presidio, como invitado especial, es decir, has tenido mucho vínculo con la Escuela de Biología y por supuesto en esta Semana toda la de vida, Biología, ¿no? Muy bien. Claro. Parte de lo que te platicaba hace rato, ¿no? De ese vínculo que tiene con los biólogos chapanecos. Claro, Siempre. hace falta, biólogo Froilán, retomando el tema que venías desarrollando hace rato, de tu incursión en la Cámara Alta, en el Senado de la República. Ante esta degradación evidente, terrible, acelerada de nuestros recursos naturales, que a nivel mundial, no es privativo de México, a nivel mundial estamos viviendo ya los seres humanos con todo el aderezo, el cóctel que se ha convertido esta situación ambiental a nivel mundial. Hacen falta más biólogos, hacen falta más gestores, hacen falta más políticos. ¿Qué hace falta para que enderecemos el barco? Que yo no quisiera ser agorero de mal agüero, pero yo no le veo ya remedio, biólogo, no le veo remedio. ¿Por qué? Porque la degradación medioambiental va más rápido y nosotros estamos perdiendo mucho tiempo en egos, en ponernos de acuerdo y en intereses de unos cuantos. ¿Qué hace falta? Sí, creo que hay un tema asociado a la formación de políticos que tengan esa dimensión de formación técnica, científica, incluso no solamente para el aspecto de la toma de decisiones en materia ambiental, sino también, por ejemplo, para que tengamos un buen líder en materia de CONACYT. Ahorita tenemos quien va a entrar es una persona que tiene una formación, pero tiene una formación, un sesgo de formación. Y entonces yo creo que una parte importante es cómo ir construyendo políticas públicas que reconozcan esa diversidad y esa complejidad. Por ejemplo, ahora hablamos de ciencias de la complejidad o de la interdisciplina. Y mucho de lo que nosotros hemos propuesto en el tiempo es que, y la misma CONACYT saca líneas de investigación, propones ese tipo de cosas y te lo mandan a calificar por sectoriales. Entonces dices, a ver, perdón,
no es que tendrías que hacer algo diferente para poder evaluar ese tipo de proyectos, y entonces nacieron por eso los proyectos FORDECIT, por ejemplo, que son proyectos grandes de muchos millones y que vienen a fortalecer ese tipo de estrategias. Así nació incluso el Centro de Ciencias de la Tierra y Cambio Climático, lo probamos nosotros en el Consejo de Ciencia y Tecnología, y es más, yo propuse que se ampliaran las cosas para poder darle más sentido. Pero creo que Campos del Mar también nació. Campos del Mar, hicimos también una propuesta, claro, y de la maricultura que también salió ahí de la propuesta tuya que se hizo como un proyecto estratégico. Pero yo creo que uno de los grandes temas es cómo formar también en las universidades estos cuadros de profesionales y técnicos que estén también haciendo acompañamiento de políticas públicas. ¿Cambiar los programas educativos? No, yo creo que más bien hacer que dentro de las mismas universidades haya ese tipo de diálogos. Creo que hay una parte muy importante que se ha dejado de hacer en términos de invitar a dialogar sobre una propuesta que se está haciendo en materia forestal, o en materia de biodiversidad, o en materia de vida silvestre, o en materia de agua. Nosotros ahora, precisamente con la Comisión de Recursos Hidráulicos que preside la diputada Villatoro, ella nos invitó y nosotros abrimos el espacio en la Mesa de Gobernanza del Agua con el Congreso local, y realmente se hizo un trabajo muy interesante con participando gentes de las universidades, ONGs y gentes con experiencia. Entonces creo que ahí hay un ejemplo de cómo eso puede irse abriendo. Creo que hace falta, aquí se hicieron los diplomados de biodiversidad, aquí se hicieron los diplomados incluso en vida silvestre, que también son pioneros a nivel nacional. Entonces yo creo que mucho de lo que hace falta es generar ese diálogo interdisciplinario, pero por el otro lado sí forjar esa posibilidad de que quienes salgan de aquí tengan respaldo también para poder hacer políticas públicas. Creo que lo que más daño le puede hacer a alguien es como decían antes, un biólogo es el peor enemigo de otro biólogo, ¿no? Entonces creo no es que privativo del sector, no, déjame decirte. Porque sí, es parejo para muchas, es como la olla de los cangrejos, ¿no? Cangrejos, ¿no? Entonces sí, y yo lo dije hace poquito, no mucho, decía, esta ocasión déjanos planear a los chapanecos para poder tomar decisiones. Los chapanecos no necesitamos de expertócratas. ¿Qué son los expertócratas? Ni son expertos ni son burócratas, pero te cobran como si fueran como expertos. Sí, pero de Nueva York, ¿no? Caray. Y entonces cobran carísimos los programas de gobierno, y lo que les pagan. Y después hacen tonterías. Así es. O sea, realmente mucho del trabajo que tenemos que hacer es con la gente, con nuestros profesionales, con nuestra visión del desarrollo que siempre ha sido sustentable. Muy bien. Creo que llevamos 30 años haciendo propuestas claras, precisas y oportunas para hablar del sur-sureste. Tenemos todo lo que ha sido el manejo forestal sustentable, se planteó y se hizo y está como política pública. ¿Qué ha hecho? Falta dinero, organización y capacitación. ¿Qué tiene ya la UNICACH? Sistemas agroforestales. ¿Qué tiene ya la UNACH? Forestales. Nos costó 30 años formar a nuestros primeros técnicos. Ya los tenemos. ¿Qué tenemos ya? La carrera de cuencas. Hay que apoyarlos. Estaba abandonada la carrera de cuencas, creo que necesitamos fortalecerla. Yo ya había logrado negociar la maestría en cuencas con Querétaro. Eso hay que reforzarlo. Entonces, esos temas creo que necesitamos incidir. El turismo debe ser sustentable, pero no a las ocurrencias, con estrategia y con método. Entonces tenemos que organizar y capacitar a las comunidades. Los primeros permisos que se dieron y recursos que se dieron para escudo Hawái, todo eso lo trabajamos con Mercedes Serdio, con la gente de Cedesol. Nosotros bajamos los recursos, incluso de empleo temporal, para poder hacer todos esos trabajos, pero se capacitó a la gente y se organizó. Se necesita congruencia, seguimiento. Y sobre todo proyectos, o sea, que realmente no sean ocurrencias. O sea, si tienes proyectos, hay planeación. Si no hay planeación, no hay proyectos, no hay programación, no hay presupuestación, son ocurrencias. Qué barbaridad. Sí, no, pero retomar una parte que puso en la llaga el doctor Froilán Escuinca, ahora que hablábamos de las instituciones educativas, no solo las universidades, también los centros de investigación CONACYT que tenemos en el Estado, cómo estamos ajenos a estas políticas públicas del Estado, en todos los sentidos, ¿no? Pero el tema ambiental que nos toca hoy, porque estamos celebrando una semana de la biología donde los estudiantes están interactuando con distintos investigadores y por cierto hay buenos invitados conferencistas que están impartiendo inclusive cursos, talleres a nuestros estudiantes, pero falta este vínculo de las instituciones educativas con los distintos sectores, en este caso con el sector
ambiental. Durante toda la formación académica del biólogo es ajeno a esto, ¿no? Y de repente, como egresado, trata de insertarse a un mundo que es totalmente distinto para el que fue capacitado, para el que fue formado, para el que fue capacitado, y entonces hay un choque. Pero no es privativo de la biología, déjame decir. No, por eso lo planteaba yo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Como las instituciones, particularmente las instituciones que estamos involucradas en la formación de los profesionistas, de los que están ya a punto de estar en el mercado laboral y que son los que tomarán las próximas decisiones, no los formamos para un mercado laboral. Pero ahí está que exige la propuesta del biólogo Froilán, ¿no? Y por eso quería retomarlo, ¿no? Cómo incidir en las instituciones en la toma de decisiones, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, yo creo que una parte importantísima y que sí fue siempre una herramienta de apoyo y de construcción de capacidades fue la alianza que siempre hubo en la ICACH. O sea, en el caso del Instituto de Historia Natural, pues muchos de los que estaban formándose estaban en el SOMAT, o sea, o iban al Jardín Botánico. Igual pasaba con la gente que estaba en la UNACH, en veterinaria, muchísimos hacen. Ahora he visto un aislamiento de la gente de biología que no va al SOMAT, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que una parte importante es cómo acercar las instituciones a las universidades y viceversa. Entonces ahí es donde está esa dinámica y esa posibilidad de construcción de capacidades, pero al mismo tiempo de incidencia. Porque al mismo tiempo el que se está formando está identificando esos problemas a los que se está enfrentando el tomador de decisiones. Cierto, no es nada más criticar por criticar, sino decir, ay, pues si le falta equipo, le falta material, le faltan reactivos, no tiene cómo moverse. Entonces de repente empiezas a configurar una suerte de cómo me involucro. Entonces, en el cómo me involucro ya está haciendo un servicio social y antes hacías una tesis. La mezcla de recursos, voluntades, ganas, proyectos. El tiempo nos está comiendo, nos vamos rápidamente con Lulú Corso hasta Comitán de Domínguez, porque nos tiene una sección bien interesante donde habla de un tema actual que muchos quieren cerrar los ojos ante ello, a hacerlo pasar, que es los casos de dengue en Chiapas que han ido a la alza precisamente como consecuencia de malas prácticas, proyectos mal orientados, falta de recursos. Pero rápidamente, al regresar del corte, ya les tenemos a los ganadores, porque ya se hizo un consenso aquí con... es que tenemos la influencia del senador, el doctor Froilán Esquinca, ex senador Froilán Esquinca Cano, y nos dijo, regalen 2 libros, perfecto, vamos a regalar 2 libros, y ya tenemos los nombres de los ganadores. Rápidamente nos vamos con Lulú Corso hasta Comitán de Domínguez. Ecológicamente. Biólogo, ya no rompiste el porque qué fuerza traes. No, soy Lulú Corso, periodista y promotora del cuidado al medio ambiente. Ahí está. En Chiapas estamos viviendo una emergencia sanitaria de dengue clásico y dengue hemorrágico, a pesar de que las autoridades de salud no quieren reconocerlo. Aunado a esta situación, tenemos muchos saludos. Brenda González, los saludo desde Hidalgo. Hola Brenda, ¿cómo estás? Desarrollo Forestal dice, nos corrige 33ª. Hago un llamado a todos los pobladores a tomar cartas en el asunto de manera responsable y realizar medidas drásticas para combatir Diana Molina, ella está en Colombia. Dianita Molina estuvo con nosotros desde el clan de Zika y la chikungunya, enfermedades que dejan a su paso dolorosas secuelas y muerte. No pierdas la vida esperando que el gobierno lo resuelva, porque no lo está haciendo con puntualidad y rapidez. Romeo Arce, Éxitos Brother. Elimina los cacharros de patios y áreas comunes. Elabora trampas con botellas de PET. Éxitos Brother, dice Romeo Arce. Y de aquel lado está muy lejos, dice doctor, en todas partes sin que le afecten a los humanos. Utiliza repelentes naturales contra insectos como la citronela en loción y los peces. Usa pabellón de manta de silo para dormir. Y también arriba está Ana de cocina al tanque cisterna o tinaco donde almacenas agua para evitar que las larvas nazcan. Y acude de inmediato al médico a los primeros síntomas, que son dolores articulares y musculares, fiebre alta, náuseas. Ay, se cayó tan filoso que no se cayó. Le salió un chipote al doctor. De los globos oculares, manchas, color café en la pero mira cómo ves mi piel elefante. Pero por favor, por ningún motivo mi elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. A los menores. Eso tiene resultados fatales. Rescatemos mira, ya tengo bolitas también aquí, doctor, y tú no tienes. Si en cada casa
y comunidad o barrio lo hacemos, daremos un duro golpe a la terrible zancuda Aedes aegypti para continuar viviendo plena y ecológicamente. Estás escuchando Biosfera Radio, descubre tu Señoras y señores, ha llegado el momento, así como presentador de eventos de los Govers, ¿no? Señoras y señores, tenemos ya los ganadores, sí, en plural, dos ganadores de este libro que se llama Biodiversidad y Sustentabilidad, investigación para la conservación de las áreas naturales protegidas de Chiapas, del doctor Felipe Reyes Escutia. Es una compilación de varios artículos que tratan el tema de desde plantas, desde peces, desde distintos ángulos relacionados con las áreas naturales protegidas de Chiapas. En esta ocasión fue compilada por el doctor Felipe Reyes Escutia y algún autor más. Muy bien, la pregunta que hicimos fue ¿en qué mes había iniciado su gestión el entonces senador, el doctor Froilán Esquinca Cano, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores? La respuesta es en el mes de abril. Y 3 personas nos respondieron, pero en orden de aparición, para que no se peleen, doctor, porque es bendito. Vamos a regalar 2 libros de la biblioteca del doctor locutor Ernesto Velázquez. Uno para Diana Marcela Solís, hasta Guadalajara, Jalisco. Sí, suena cachuchazo, pero ella contestó primero, aunque digan que no, aquí está, ahí saco la captura de pantalla, porque el doctor ya me dijo bien feo. Sí, No, lo que pasa es que mis polainas, doctor. Sí, ya vi que... Segundo, nepotismo. Ernesto, no se llama nepotismo, no es nada mío, doctor. No, Diana, nada, yo que usted, no es nada del mío. divorcio. A mí que me escuche. A ver, y el segundo es Ernesto Ova Gal. A ambos les voy a pedir que vía, ¿cómo dicen ahora? Inbox. En Messenger me pasen sus datos, nos contacten para que les digamos el mecanismo para que recojan su ejemplar de este libro que se llama Biodiversidad y Sustentabilidad, investigación para la conservación en las áreas naturales protegidas de Chiapas, del doctor Felipe Reyes Escutia. Aquí está, miren, a través de las redes sociales, en la camarita lo estamos poniendo. Doctor Froilán, biólogo Froilán, maestro Froilán. Senador Froilán, ex senador Froilán. Todo el bagaje, ex secretario de la Secretaría de Ecología. De Medio Ambiente, Recursos. No era de Medio Ambiente, era... Ecología, Recursos Naturales y Pesca. Oye, sí, fue la primera secretaría que se instauró en Chiapas. Pero también fue del instituto. Aparte fue del instituto. 3 veces. Y yo una vez lo conocí vendiendo gordita los domingos, porque él hace de todo. Eso fue la prepa. Esa fue la... Oye, doctor Froilán, hace falta mucho y has puesto el dedo en la llaga. La suma de voluntades, la falta de proyectos, ese sangrado de recursos que no llegan, esos monstruos o elefantes blancos que se proyectan, se hacen y quedan en eso, monstruos inservibles donde hay miles de hectáreas y solamente 2 guardabosques, donde el abogado es el secretario de... más no alguien con el perfil. El reto es enorme, doctor Froilán Esquinca. Sí, creo que es uno de los... Yo creo que estamos viviendo en una época muy crítica. Sí. Estamos en un colapso de lo que sería el entender la verdadera dinámica del cambio climático. Vengo de estar en una reunión que se llama ClimaRed, coordina el programa de investigación en cambio climático de la UNAM y de diferentes actores y gentes que estamos en el país. Y mucho de lo que se trató ahí son los escenarios. El análisis de los escenarios está realmente lo que acaba de publicar el IPCC sobre los escenarios, pues es muy real, muy tangible, y lo que está sucediendo ya con las evidencias de lo que son precipitaciones atípicas, sinergia de eventos, lo vulnerable que cada vez está haciendo las propias ciudades. O sea, migramos a las ciudades, pero en mucho estas ciudades también no tienen capacidad resiliente y menos ordenada. Tenemos un problema de ordenamiento ecológico del territorio a nivel nacional, pero por supuesto a nivel mundial. Y entonces uno de los temas asociados a la economía
que habla acerca de cómo poder sufragar esos gastos de los impactos, pues ya es imposible pensar en eso. Entonces, en ese sentido es cómo se recupera esa visión del desarrollo sustentable a partir de los objetivos del desarrollo sustentable y que tiene un horizonte del 2030 y que habla de una generación que tiene que tomar rápidamente las decisiones para poder cambiar. Claro. Y entonces, en ese sentido, no podemos improvisar ya, no se vale improvisar. Creo que uno de los grandes retos que tenemos aquí en Chiapas y en el sur sureste es que la incomprensión de la cual hemos vivido debe de generar una nueva visión del desarrollo regional y que sea sustentable. La conectividad de los ecosistemas y por el otro lado de las cuencas, es evidente que las malas planeaciones y los malos usos del suelo han acabado como la evidencia clara del cañón del sumidero. No hayamos que hacer, inventamos fórmulas, esto y el otro, pero el problema es de planeación del territorio y de gestión del territorio. Y lo otro es cómo garantizar que en la sustentabilidad estemos articulando políticas públicas que nos lleven hacia un escenario de mediano y largo plazo, no de un año a otro estás cambiando las formas de planeación y tienen que ser participativas. Entonces la gestión del territorio y la planeación participativa deben de articularse a través de ecorregiones. Y esa es una premisa nacional que debemos de manejar como parte de la Sierra y Costa, Selva Lacandona, etcétera, ¿no? Muy bien, hemos llegado lamentablemente al final de esta emisión súper especial donde tuvimos como invitado al doctor Froilán Esquinca Cano. De veras, muchísimas gracias, muy agradecido, doctor Ernesto Velázquez. Se nos fue el tiempo, pero rapidísimo, ¿no? Ya otro programa, otro programa, lo vamos a comprometer. Oye, y la próxima semana cumplimos años, que venga, ¿no? Un pastelito, ¿no? De una vez. Invite el pastelito. No, amarra, ¿cómo lo ya está, de 3 pisos, doctor, perfecto, y las chelas. Muy bien, perfecto, ahí está. La próxima semana. Felicidades. Hemos llegado así al final de esta emisión especial de Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velázquez. Pásenla bien. Y un agradecimiento sí. A Mina Alcázar también. Vámonos. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir de las redes sociales. Gracias a todos. Ahora sí tuvimos rating. Oye, biólogo, y si vienes todas las semanas, y ya le decimos gracias al doctor Ernesto Velázquez. Sí, no, hombre, muchas gracias. Nos vemos. ¿Algún mensaje en especial, doctor? No, muchas gracias por la invitación y felicidades por otro aniversario. Sí. Sigue en la lucha y qué bueno que esta dupla ha venido construyendo un espacio que se mantiene y sobre todo la vinculación para la ciencia y la conciencia debe estar siempre en la toma de decisiones. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras, doctor Ernesto Velázquez! Hasta la próxima, nos vemos y están todos invitados a la Semana de la Biología. La 33ª semana de la biología. Acérquese a la dirección de la escuela para saber de las ponencias. No invites a todos porque te va a pasar lo de la quinceañera aquella que van a llegar de donde quiera, doctor. No, vengan los que puedan y los que no, pues no. Bueno, nos vemos. Soy Carlos Jiménez. Bye. Próximo martes.